Hola a todos, que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias siempre. Iniciamos las cápsulas evangelizadoras para desarrollar y conocer un poco más a profundidad el Evangelio según San Mateo, como un esfuerzo del Ministerio de Evangelización de la parroquia Nuestra Señora Santa Ana. El día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre el autor y también algunas características específicas de este evangelio. Acerca del autor este es llamado Mateo. Es un teólogo que sintetiza el mensaje vivido en su comunidad y que dicho mensaje también lo proclama a través de esta comunidad. Eh, es mencionado en todas las listas de apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento y también tiene un arraigo muy fuerte a sus tradiciones judías. Este trasfondo está muy marcado en el autor. Vemos expresiones dentro del Evangelio como reino de los cielos, mi Padre que está en los cielos, cumplir la ley y los profetas. Habla del reino de los cielos y no del reino de Dios, porque los judíos, por respeto, no querían mencionar el nombre de Dios. Insiste también el autor en problemas judíos, como la limosna, los sacrificios y las leyes. Da más importancia a la doctrina que a los hechos. Por eso agrupa en 5 discursos muchas de las palabras de Jesús. ¿Para quién este evangelio? En primer lugar, para las comunidades cristianas de Siria y de Palestina del norte, de las que formaba parte el propio autor. Los especialistas concuerdan que lo escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo. Vemos a Jesús en una comunidad cristiana muy activo, predicando, actuando, instruyendo, curando, presente en todas las partes y atento a cumplir con la misión que le ha confiado su Padre. Es una comunidad cristiana de origen judío, o como se dice también, judeocristiana. Eh, este comportamiento muy marcado en sus tradiciones judías se puede ver en las tradiciones litúrgicas que observamos en el Evangelio. Esta comunidad se opone al judaísmo oficial. Los fariseos se ven sistemáticamente acusados de perversión, de tiranía, de ambición, de corrupción en general. Pero la finalidad del autor no es primordialmente polémica. Lo que intenta es instruir a la comunidad cristiana, guiarla en su vida interna, indicándole sus propias obligaciones. El Evangelio es bastante peculiar en esto, que se preocupa por los paganos y los acoge entre sus miembros, como nos muestra en algunos pasajes. Por ejemplo, los primeros en adorar a Jesús fueron los magos de Oriente. Expresa el Evangelio ahí en el capítulo 22 que son invitados todos los que encuentren en el camino. Todas las naciones en el universo entero, habla el capítulo 24. De hecho, dice también, muchos surgirán de oriente y de occidente para ocupar el lugar de los hijos del reino. También la comunidad estaba dispuesta para realizar una misión evangelizadora. Cristo había constituido a sus discípulos como apóstoles, esto es, como enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel, con la asistencia, por supuesto, de Jesucristo. Esta es muy notable en este evangelio, esa conciencia misionera de la comunidad que está abierta al mundo pagano, pero también es una comunidad que se muestra muy preocupada por organizarse, por vivir fraternalmente y desarrollar la catequesis. Algunos detalles también sobre este evangelio. ¿Cuál podría ser ese mensaje principal? Descubrir quién es Jesús para el autor y para esa comunidad en la que vive. Podría ser lo esencial de este evangelio. Eh,
que descubrir que es Jesús de Nazaret, que está muy presente, muy cercano, este Dios que está con nosotros, y lo vemos al inicio del Evangelio cuando nos menciona al Emmanuel, y al final que dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El rasgo más característico de este Evangelio es su utilización tan amplia del Antiguo Testamento. Los textos citados no pretenden en primer lugar probar o explicar los hechos narrados, sino conferirles su carácter sagrado y divino, es decir, que los designios de Dios se cumplen en la persona y en los hechos de Jesús. El Evangelio presenta más de 130 citas donde se presenta a Jesús como que da cumplimiento a lo que dice la ley y los profetas. Y así encontramos a un Jesús que se revela como el nuevo Moisés, que da a este nuevo pueblo la ley nueva. Ante todo, en el Sermón de la Montaña, capítulos del 5 al 7, se habla de una ley nueva porque es una relectura de ese Antiguo Testamento. Como hijo de Dios, el evangelista intenta hacernos presentir de este hombre tan semejante a los demás el misterio que lleva consigo, ese hijo de Dios. Así como cuando nos podemos sentir desamparados, tenemos que lanzar ese grito como los discípulos en medio de la tempestad que encontramos en el capítulo 14. O cuando tenemos que proclamar, como Pedro, si nos preguntan sobre su identidad: ¿quién dice la gente que soy yo? Capítulo 16. O como los guardias paganos, tenemos que reconocerlo en el crucificado. Capítulo 27. Y es este misterio profundo el que da todo su sentido a los demás títulos. La resurrección es para Jesús su entronización como Hijo del Hombre, que realiza los numerosos anuncios que de él se habían hecho. Entonces Jesús puede ser realmente la personificación de todos los perseguidos, de todos los pequeños, de todos los hombres con los que se identifica. También Jesús se revela como Mesías, hijo de David. Es aquel a quien Dios ha encargado de proclamar la venida del reino y de inaugurarlo por su pasión y resurrección, cuyos signos son sus actos, los hechos de Jesús. Pero no realiza este reino de la manera violenta y triunfante como se esperaba, porque Jesús ha venido a servir. La imagen del siervo, y esta es una peculiaridad también de este evangelio, que Mateo es el único que aplica explícitamente a Jesús los oráculos del siervo doliente de Isaías. Es el Salvador que se lleva nuestras enfermedades y nuestros pecados, derrama su sangre por la multitud para el perdón de los pecados. Y también otra imagen que encontramos en este evangelio: el Señor de la comunidad. Y lo mismo que Mateo ve con mayor claridad y fuerza que los otros sinópticos, la imagen de la comunidad por detrás de los discípulos. También traspasa sin detenerse la imagen del Jesús histórico para llegar al Señor vivo de la comunidad. La tierra de Jesús es la Galilea. Esto es una región de Palestina, pero que tenía también un valor simbólico. Se habla con frecuencia de la Galilea de los paganos o de las naciones. Esa era una tierra de paso. Esta región había sufrido mucha influencia y la fe no era allí muy pura a los ojos de los fariseos, pero era también símbolo de esperanza. Ya el profeta Isaías había anunciado que al final de los tiempos Dios se manifestaría ahí, a los paganos. Durante su vida terrena, Jesús vivió sobre todo en Galilea. Volvió allá tras su huida a Egipto, como en un nuevo éxodo, y aquí vemos la relación de ese nuevo Moisés. Durante su misterio, Jesús no predica más que a los judíos, y es ahí entre los galileos donde imparte sus principales enseñanzas. En 2 ocasiones vemos que Jesús dejó Galilea. La primera vez para ir a recibir el bautismo de Juan, y la segunda para su última ida a Jerusalén, lugar de su pasión y de su muerte.
Gracias por su atención y les esperamos en las próximas cápsulas evangelizadoras.